Bienvenidos. Vamos a presentar RowNet, como dijo Gabriela, para todo lo que es la parte de optimización de rutas de reparto, de distribución. ¿Sí? Bien, se ve bien, ¿no? Cuando voy pasando las... Perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero que empezamos a ver acá, que antes de empezar a optimizar las rutas de reparto, podemos detectar alguna oportunidad de mejora optimizando también la preventa, ¿no? El reparto de las rutas de los vendedores. Si trabajan en empresas de consumo masivo, si tienen preventa en la calle o vendedores en la calle, tenemos una oportunidad de mejora que es optimizando la preventa y termina siendo una especie de ruteo estratégico, ¿no? Porque si mejoro la preventa, al disminuir los costos de preventa, también automáticamente empiezo a disminuir los costos de distribución, más cuando generalmente las entregas se hacen a 24 o 48 horas después de haberle tomado el pedido, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un ejemplo concreto de lo que sería una optimización de la preventa. No vamos a entrar muy en detalle en optimización de la preventa, que es el webinar, pero sí es importante entender que mejorando la preventa, automáticamente también puedo mejorar el reparto, ¿verdad? Entonces, en un ejemplo concreto, este era un cliente que tenía 11 vendedores que atendían a un canal tradicional y tenían 4 vendedores que atendían a un canal mayorista. O sea, tenían 15 vendedores en total dividido en 2 canales diferentes. Si se fijan, atendían clientes acá abajo, después el mismo vendedor atendía algunos clientes por acá. O sea, el vendedor este estaba toda la semana recorriendo un montón de kilómetros y a su vez lo mismo el azul, etcétera, ¿verdad? Y aparte manejaban distintos tipos de frecuencia, ¿no? Entonces, lo mejor acá es empezar a optimizar tanto frecuencia como kilómetros recorridos, etc. Estos 15 vendedores se transformaban después en 9 rutas de reparto, o sea, 7 para el canal tradicional y 2 rutas para el canal mayoristas. Con Territory Planner, que es la herramienta que vamos a ver el jueves, podríamos haber optimizado toda esta preventa y en vez de utilizar 15 vendedores, podríamos haber utilizado 10 vendedores, ¿sí? Cada uno en su propio territorio, teniendo la posibilidad de recorrer muchísimos menos kilómetros al no haber superposición. Este vendedor no se está yendo a una punta y tampoco este se está viniendo para acá. Entonces, esto se podría transformar en 10 vendedores y automáticamente, que es lo que nos importa en este webinar, es que en vez de 9 rutas de reparto, habiendo mejorado la preventa, hubiéramos hecho 6 rutas de reparto, ¿sí? Todo esto todavía sin utilizar la herramienta específica que es para la optimización de reparto, que es RowNet. Esto hubiera sido mejorando, tienen preventa en las operaciones, ¿verdad? Bien. Vamos a ir directamente a la parte de optimización de rutas de reparto. Lo primero que tenemos que entender cuando vamos a trabajar con una herramienta de estas es empezar a identificar cuáles son los problemas actuales que tenemos en la operación. Nosotros, con nuestra experiencia, con haber trabajado ya con muchísimos clientes en diferentes rubros, muy orientados sí a lo que es alimentación y bebidas, que por ahí es donde más problemática hay, que es consumo masivo. Bueno, tenemos algunos problemas ya identificados que entiendo que muchos se van a sentir bastante identificados con estas situaciones, ¿no? Los problemas comunes que encontramos en la distribución son los siguientes. Primero, rutas excesivamente largas, o sea, que se terminan transformando en rutas incumplibles. Si a un chofer le digo que tiene que hacer rutas que le van a llevar 10 horas, 12 horas, 14 horas a veces, en realidad eso no se puede cumplir por la cantidad de horas de trabajo que nosotros le otorgamos a la gente, o mismo porque los comercios que vamos a atender no trabajan tantas horas. Entonces, terminamos generando rutas muy largas, con muchos kilómetros, muchas horas de trabajo, muchos clientes, y terminan siendo rutas incumplibles. O sea, se cumple lo que se puede y lo que no se deja fuera. Eso genera rechazos en las entregas, ¿sí? O sea, clientes que no pudimos atender, que hay que volver a entregárselos al día siguiente, o en la misma ruta. Si yo llego fuera de un horario de trabajo de la persona, si el horario de atención de ese cliente es de 9 a 1 del mediodía y yo le llego a las 3 de la tarde, es muy posible que no me reciba esa mercadería, ¿sí? Entonces, me genera un rechazo o una reentrega. Esto es muy común y lo vemos muy seguido en todas las operaciones. Si es una reentrega, en el mejor de los casos, me va a generar un doble costo igual.
con lo que podría haber generado un costo único de entrega, me está generando un doble costo de entrega que obviamente genera mayor costo de la operación. Rutas desbalanceadas, o sea, vemos que lo que vimos recién, rutas muy largas y rutas muy cortas, rutas que tienen muchas horas de trabajo y rutas que trabajan, choferes que trabajan muy poco en el día. Entonces, esto puede generar muchos problemas, ¿no? No solamente diferencias grandes entre vendedores, a veces las rutas se pagan por variables, por entrega o por horas de trabajo, o si son flota propia, estoy generando malestar también en los choferes, algunos trabajan 4 horas, otros trabajan 12. Puede pasar que también tenga que pagar horas extras en las rutas muy largas y en las que eran más cortas tenía capacidad ociosa de los choferes. Bueno, todas estas cosas empiezan a generar choferes descontentos, ¿sí? Algunos están muy contentos y otros están muy disconformes. Y aparte tenemos otros temas, ¿no? Capacidad ociosa de los vehículos. Empezamos a ver que hay vehículos mal dimensionados, con muy poca carga. Entonces, por ahí nos pasa que tenemos camiones que salen con un 40% de su capacidad o un 50%, que terminan siendo rutas que no son rentables. Si empezamos a conocer el costo de las entregas, empezamos a ver también que a veces tenemos rutas que no me convenía sacarlas a la calle porque no llené un camión. Entonces, lo que vamos a hacer con las herramientas que vamos a presentar es aprovechar mucho mejor la capacidad de los vehículos, ¿sí? A medida que vayamos pensando cuánto es para nosotros una ruta rentable, ¿no? Que se aproveche un 60 o un 70% de la capacidad del vehículo. Y todo lo que es tiempo operativo, todo el tiempo de planificación. Generalmente si uno hace las rutas a mano, genera un montón de tiempo de planificación de las rutas para las personas que la hacen y terminan siendo rutas no eficientes porque es imposible que una persona empiece a contemplar todas las variables que hoy contempla el software, ¿verdad? Entonces, lo que sí pensamos es que esta persona tiene que ser la persona que después tome decisiones sobre el ruteo armado, que sea una persona analítica. Entonces, Rounet hoy maneja, por ejemplo, cuando va a generar las rutas, lo que venimos hablando, el horario de trabajo de los choferes, el horario de atención de los clientes, un montón de variables que considera al momento de generar las rutas, que es imposible que una persona las meta en la cabeza y termina generando rutas, o sea, tiempos de planificación muy largos y al final el resultado es que las rutas tampoco son 100% eficientes, ¿verdad? Bien, una vez que tenemos identificados los problemas que se van generando en la operación, pueden haber otros que no los vemos acá, que sean particulares de cada empresa, que ustedes nos pueden después comentar qué problemas tienen y vemos cómo lo podemos ir resolviendo con Rounet. Empezamos a detectar oportunidades de mejoras también, ¿no? Y hay muchas cosas que si empezamos a respondernos estas preguntas, empezamos a ver que tenemos muchas cosas para mejorar. Por ejemplo, empezar a ver realmente dónde están ubicados mis clientes, cómo es la distribución de mis clientes en la región donde estoy trabajando o en las regiones donde estoy trabajando, porque esto puede ser multiregión. Algo muy importante, ¿qué tipo de clientes tengo? No son todos los clientes iguales. Si yo, por ejemplo, estoy entregando en consumo masivo, por ejemplo, alimentos, puedo tener clientes que sean restaurantes, puedo tener autoservicios, puedo tener supermercados, puedo tener almacenes, bodegas, kioscos, puedo tener un montón de clientes que cada uno tiene sus particularidades y cada uno me va a demandar un tiempo de servicio diferente. Puede ser que es particular de cada cliente, pero también puedo empezar a trabajar con segmentos de clientes, ¿no? Entonces, yo podría pensar que los autoservicios me van a demandar 15 minutos de tiempo fijo porque tiene que venir el encargado de compra, revisar la mercadería y por ahí una bodega o un almacén de barrio o un kiosco que son más pequeños me puede demorar 5 minutos y no 15 como en entonces empezar a identificar bien y a segmentar mis clientes me permite también dentro de la herramienta ponerle tiempos de atención genéricos a diferentes segmentos, ¿sí? Si no tengo las particularidades, los tiempos particulares, puedo trabajar con tiempos genéricos que me va dando una idea mucho más real de lo que va a ser mis rutas de reparto también, ¿no? Y cuánto voy a tardar. No es lo mismo que una ruta tenga 10 kioscos que 10 supermercados, por ejemplo. Bien. Después, ¿con qué tipo de modelo de ruteo me conviene trabajar?
RoundNet, que es la herramienta que vamos a presentar, permite generar diferentes tipos de modelos de ruteo. Entonces yo puedo trabajar con un ruteo totalmente libre, puedo trabajar con un ruteo por zonas geográficas, puedo trabajar con rutas maestras, que sería, por ejemplo, una ruta de reparto asociado a un vendedor, que muchas veces las empresas trabajan de esa forma, a uno, a dos o a tres vendedores, que sea la ruta de distribución número 1, por ejemplo. Y el vendedor 4, 5 y 6, la ruta de distribución número 2, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, tengo diferentes modelos y formas de ruteo. Inclusive una misma empresa puede tener 2 o 3 o 4 o 5 formas de ruteo totalmente distintas, porque puede tener diferentes tipos de productos. Si yo tengo productos que requieren frío, puedo manejar compartimientos y voy a tener un tipo de ruteo diferente a productos que sean totalmente secos. O puedo tener, si transporto en diferentes ciudades, no sé, hay ciudades como La Paz que tienen altura, entonces yo no puedo hacer un ruteo totalmente libre porque por ahí el cliente que pienso que lo tengo al lado lo tengo arriba de una montaña. Entonces, las diferentes formas de ruteo se van a ir adaptando a cada empresa y a cada operación, ¿verdad? Bueno, algo importante, se puedo generar segundas vueltas, puedo generar recargas con mis vehículos o no. Depende mucho de la forma de contratación. Si son vehículos propios de la compañía, si son terciarizados, si les pago por bulto entregado, si pago por hora. Bueno, de qué forma puedo aprovechar mejor mis vehículos. Y si yo si tengo vehículos fijos porque es una flota propia o vehículos que los contrato por todo el día, lo ideal es aprovecharlo al máximo. Si se genera una ruta de 4 horas o de 3 horas con el vehículo lleno y puede volver a recargar y volver a salir y generar una segunda vuelta, me conviene, porque empiezo a licuar ese costo fijo con más cantidad de entregas, por ejemplo, ¿no? Bien, algo importante que ya lo mencionamos, en qué hora están disponibles mis clientes para que las entregas sean efectivas. No puedo llegar a un restaurante cuando a las 12:30 del mediodía, cuando están todos los comensales sentados, ¿verdad? No me van a atender, entonces va a generar un rechazo. Entonces, empezar a tener bien cuál es el horario de atención de mis clientes también me genera que pueda evitar la cantidad de rechazos que por ahí hoy tengan en las operaciones. Si quieren ir haciendo consultas, preguntas, pueden ir haciéndolas en el chat y después las vamos a leer cuando terminemos la presentación y vamos viendo qué quedó pendiente de resolverse, ¿verdad? Sí, o mismo, aunque no haya quedado pendiente, quizás en base a lo que dice Elías, se les viene a la cabeza alguna consulta en base a la planificación que organizan en sus compañías y lo quieren consultar, bienvenido sea también. Bien. Bueno, después también RoundNet trabaja, al ser un ruteo tan rápido y al tardar tan poco en planificar las rutas, podemos utilizarlo también como herramientas de simulación, ¿no? Entonces, me permite empezar a simular cuántos son los vehículos que voy a utilizar para cubrir mi operación del día de hoy. Si yo tengo que terciarizar, puedo pensar, si hago un ruteo en el corte al día anterior, ya puedo tener qué cantidad de vehículos voy a necesitar y con qué capacidades son los vehículos que voy a necesitar en base a la flota que tenga disponible. ¿Sí? Bueno, y después tenemos otras cosas, por ejemplo, cómo aprovechar mejor mis vehículos en la calle. O sea, RoundNet lo que va a hacer va a tratar siempre de disminuir la cantidad de kilómetros, de atender la mayor cantidad de clientes posible. O sea, que el tiempo de recorrido no sea lo que me lleve más tiempo, sino que lo que más tiempo me lleve sea la atención en el cliente. Ese es que sea efectivo y obviamente con la mayor cantidad de carga posible y utilizando mejor los vehículos. Todo esto me va a generar disminución de costos de distribución, ¿sí? Y algo importante es, puedo conocer también los costos de mis rutas. Entonces puedo empezar a evaluar lo que dijimos, ¿no? Si la ruta es rentable, ¿cuánto me sale generar esta ruta? Bueno, esta ruta me cuesta tanto. Y bueno, ¿cuánto le estoy vendiendo? ¿Me conviene sacarla a la calle? ¿Me conviene juntarlas, agarrar y juntar dos rutas y generar una sola? ¿Me conviene entregarla al día siguiente? Bueno, todas estas preguntas que vimos y las respuestas las va dando el mismo software en la operación, ¿no? Y una vez que tengo identificados los problemas, que detecté las diferentes oportunidades de mejoras, que las vamos a ir configurando en la herramienta, voy a empezar a obtener diferentes beneficios. Así a grandes rasgos, y todo lo que fuimos viendo, lo que va a generar son reducción de costos,
¿sí? Voy a disminuir flota, voy a disminuir horas de trabajo, voy a aprovechar mejor las capacidades de mis vehículos, voy a utilizar mejor también la capacidad de las horas de mi personal, ¿sí? Voy a tener rutas balanceadas, lo que me va a generar también una mejor distribución en las diferentes flotas que tengo, y también voy a tener mejor aprovechamiento de los vehículos y más contenta voy a tener a la gente cuando estoy trabajando y todos trabajan más o menos de forma homogénea, todos 6 horas, todos 7 horas, todos 8 horas, y no me va a pasar que voy a tener una ruta de 4 horas y otra de 12, ¿verdad? Y se supone también que todo lo que estoy mejorando, también si tengo mejores entregas, voy a tener aumento en las ventas por tener mejor presencia en el cliente. Voy a entregar en forma correcta, en tiempo y forma. Entonces, tener el producto disponible en góndola o en el local siempre hace que le dé menos espacio a la competencia, ¿verdad? Si no tengo mis productos, es posible que compren productos de la competencia. Ahora, si yo estoy entregando mejor, voy a tener siempre disponibles mis productos para que la empresa pueda venderlos, y se supone que voy a tener un incremento también en las ventas. Vamos a mostrar, la herramienta que vamos a mostrar es Rownet, que es la herramienta utilizada por las principales empresas para todo lo que es la planificación y optimización de las rutas de distribución. ¿Sí? Bien. Flor, ¿cómo hago para compartir la pantalla mía ahora? La estamos viendo. Si ves, ahí se ve Rownet. Sí. No, estamos viendo el PowerPoint. Claro. Exacto. A ver, un segundo. Ahí está, ya está. Voy a compartir ahí. Compartir pantalla. Sí. ¿Se ve ahí? Ahí está cargando, un minuto. Ahora sí se ve. Perfecto. Bien. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora lo vamos a ver ahora. Vamos a ver un poquito de la herramienta, cómo trabaja en vivo y en directo. Todo lo que fuimos viendo. Rownet es una suite de productos que tiene todo un módulo de importación, un módulo de mantenimiento, que no lo vamos a entrar en detalle, un módulo de planificación, que es para rutas de preventa, que es lo que vamos a ver en el webinar del jueves. Lo que vamos a ver es este módulo específico de Rownet, que es planificación de rutas de reparto. ¿Sí? Bien. Lo primero que voy a recibir son los pedidos del día, o sea, ya toda la preventa ya se hizo, ya tengo la información que tengo que rutear al día siguiente, que puede haber venido por una preventa en la calle, como dijimos al principio, o puede venir a través de un e-commerce o una toma de pedido telefónica, no importa. Lo importante es que esto es lo que yo tengo que entregar como sector de distribución, es lo que tengo que entregar mañana. En este caso tengo 378 pedidos, que si se fijan acá en la información que estoy trayendo, tengo la ID de cliente, el número de cliente, y tengo qué tipo de cliente es. Si son autoservicios, si son restaurantes, si son supermercados, etcétera, que es lo que hablábamos antes de tener identificado a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo? Le dije que todos los autoservicios tienen un tiempo fijo, que si se fijan es el mismo, 10 minutos, y aparte tiene un tiempo de servicio variable, que está dado por... En este caso le puse 1 minuto por bulto entregado. Entonces, un cliente que tiene 10 minutos fijos, que es un autoservicio, y a su vez tiene 1 minuto por bulto entregado, este cliente que le entrego 15 bultos, tengo 25. Entonces, puedo tener tiempos de servicio fijos genéricos, pero también puedo agregarles variables por alguna condición. ¿Sí? No es lo mismo llegar a un cliente y entregar una sola caja que ir 2 o 3 veces al camión a recoger mercadería, ¿verdad? Bien, también tengo variables de importes, bultos, volumen. Yo podría tener kilos, pallets, metros cúbicos, lo que quiera. ¿Sí? Tengo cierta información. Y esto es lo que voy a trabajar y lo que voy a rutear. Lo primero que les voy a mostrar es cómo se generan las rutas. Yo tengo la posibilidad de tener diferentes formas de ruteo, o sea que puedo tener formas de rutear. Por ejemplo, podría rutear, no sé, Bogotá en Colombia de una forma y Buenos Aires totalmente de una forma totalmente distinta, ¿sí? Y cada uno de estos pases de ruteo tiene toda la inteligencia adentro del sistema. Entonces, ya la inteligencia no la tiene la persona, sino la tiene el pase de ruteo que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, antes de mostrar esto, voy a mostrar cómo sería armar las rutas. Esto es lo que hace el operador. Viene, tiene la información cargada, viene acá, selecciona la forma que va a rutear, que en realidad en el caso de una empresa generalmente tienen una o dos, no tienen muchas más porque siempre rutean de la misma manera.
inicio, generan las rutas, contemplando todas las variables que estuvimos hablando al principio, ¿verdad? Ventana horaria, horas de trabajo de los choferes. Ahora los vamos a verlo mucho más en detalle. Y para rutear estos 378 pedidos, con la flota que yo tenía disponible, en base a sus capacidades, el sistema en unos 30, 40 segundos me va a generar las rutas necesarias. En este caso, yo lo que le puse es un ruteo totalmente libre, que haga lo mejor que pueda, sin contemplar recargas. Si se fijan, me dijo, mira, de todos los que tenías dejé uno sin rutear, que fue el que dejó sin asignar, que ahora vamos a ver por qué no lo ruteó, y me generó un total de 34 rutas. Y si se fijan acá, me dice, mira, yo las rutas las saturé todas por volumen, que ahora vamos a ver qué es lo que yo le pedí, ¿no? Pero vemos claramente que acá se podría haber hecho más de un viaje, ¿no? Está lleno, podría haber vuelto al depósito, cargar de vuelta y volver a salir. Acá me está diciendo qué cantidad de viajes tuvo. Me dijo, generé 34 rutas. ¿Qué tipos de vehículos utilicé? Yo tenía una flota disponible para contratar o para utilizar. Y me dijo, mira, utilicé tantos de este modelo, tantos de este otro modelo, tantos camiones de este otro modelo. Lo fue seleccionando de lo que tenía disponible, ¿verdad? La cantidad de paradas, la cantidad de viajes, en este caso dice todos un viaje, porque no usé recargas, y me está dando, cada uno de estos registros me dice, esto es una ruta que arranca a las 7:50 de la mañana, y en este caso termina, bueno, vamos a agarrar otra más. Esta arranca a las 9:20 y termina a las 3:23 de la tarde, y si se fijan, uso un vehículo que tenía capacidad de 8 metros cúbicos y lo llenó con 7,9 metros cúbicos. Si le doy doble clic, me está mostrando qué tipos de clientes fue los que puso dentro, cómo fue la secuencia de recorrido, en qué horario debería estar llegando a cada uno de estos clientes y en qué horario se debería estar yendo. Cuál fue, obviamente, contempló el tiempo de desplazamiento, contempló el tiempo fijo en el cliente, contempló el tiempo variable en el cliente, cuál es la distancia que recorren cada uno, cuáles son los bultos que entrega o importe o volumen que entregan cada uno. Y si hubiera habido algún cliente que habría que recolectar algo, también me hubiera estado marcando si hizo alguna recolección, que también el sistema maneja recolecciones. ¿Sí? Bien, vamos a ver, para que haga esto el sistema, qué es lo que yo le pedí, ¿no? Yo lo que le dije acá es en el ruteo libre, que esto es la configuración, que esto lo hacemos con un consultor nuestro y tomando en cuenta que ustedes necesiten hacer de la operación. O sea, el software se adapta a lo que el cliente necesite hacer de la mejor forma posible, ¿no? No es que ustedes se tienen que adaptar al sistema, sino que el sistema se va adaptando a lo que el cliente necesita, por eso es tan configurable como se ve acá adentro, ¿no? Entonces yo le dije que para generar este ruteo, las rutas se arrancan en principio a las 9 de la mañana. Van a ver que hay rutas que se arrancan antes, porque el software puede, yo después le dije acá, que le estoy dando la posibilidad de que arranque hasta 2 horas más temprano o hasta 2 horas más tarde, para atender mejor a los clientes. Si yo tengo un cliente que me atiende a las 7:30 de la mañana, a partir de las 7:30 de la mañana, y yo arranco las rutas a las 9, bueno, a ese cliente puede ser que cuando llegue esté cerrado, ¿sí? No tenga posibilidad de atenderlo. Entonces el software puede evaluar arrancar más temprano o más tarde. Esto es configurable, ¿no? Yo le podía haber dicho que no, o ponerle 1 hora o media hora. Y lo evaluó cada 10 minutos. Entonces, en ese pase de ruteo que tardó 30 segundos, 40 segundos, el sistema evaluó arrancar hasta 2 horas más temprano de a 10 minutos para atrás o hasta 2 horas más tarde de 10 minutos para adelante, ¿verdad? Le dije que los choferes trabajan 8 horas, pero se pueden exceder hasta trabajar hasta 8 horas y media. Podría haber dicho de 8 horas y extenderse hasta 10 si quisiera. ¿Por qué? Porque quiero que si agarró un cliente ya cerca de las 8 horas de trabajo y tenía un cliente para atender a 20, 30, 50 o 200 metros cercano a su ruta, lo atienda y no que me corte en las 8 horas, no ser muy rígido en el corte. Pero esto es todo configuración, puedo ser muy rígido, puedo ser más flexible. Le dije que a mí me importaba que los vehículos estén llenos, tomando la variable volumen, pero podría haberle dicho por volumen, por bultos, por importe, por kilos. Todas estas son etiquetas que se pueden ir cambiando. Entonces, podría haberlo hecho por una variable o hasta en 3 variables simultáneas que corte. Si yo tengo productos que tienen, no son homogéneos y son muy diferentes, entonces si tengo, no sé, una empresa que vende algodón y por ahí algún producto que sea mucho más pesado,
por ahí el algodón no tiene peso, pero ocupa mucho volumen, y hay productos que ocupan poco volumen, pero mucho peso, entonces podría haber restringido por 2 o más variables, peso y volumen, por ejemplo. ¿Sí? Le dije que los vehículos, quiero que todos los vehículos salgan por lo menos con un mínimo de llenado. No quiero camiones muy vacíos, quiero camiones, por ejemplo, mínimo con el 60 o 70, 80% de ocupación, ¿sí? O si no me ocupas el mínimo que yo te pedí, por lo menos que ocupe el tiempo, el 90% del tiempo de la persona, porque puedo estar agarrando por ahí clientes que tienen poca entrega o poca que me hayan generado una compra pequeña, pero en la periferia de la ciudad, entonces puedo agarrar y mandar un camión en toda la periferia y hacer una ruta que ocupe el tiempo total de las 8 horas de trabajo, pero por ahí en este caso no me haya llenado el 60, 70, 80% del mínimo que le pedí. Todas son cosas que puedo ir configurando. Muchas personas cuando hacemos las presentaciones nos dicen que restringen por cantidad de clientes. ¿Se puede hacer eso? Sí, también. Se puede restringir por una cantidad de clientes. A mí me parece mejor que restrinja solo cuántos clientes puedo atender en el tiempo que le estoy dando, ¿verdad? Porque de esta forma, si yo tengo clientes muy atomizados, me va a generar 65 clientes y por ahí tardó 5 horas o 4 horas. Y le quedó 4 horas más de trabajo que podríamos haberla aprovechado si el camión se contrata todo el día o si es un chofer propio, que tengo diferentes opciones. Se puede hacer de todas las maneras. Acá le digo qué recursos tengo disponibles. Si se fijan, yo tenía 20, 30, 50 recursos, 50 vehículos disponibles para ser aprovechados, pero el sistema eligió 34 y eligió variables y variantes de esos 34 para optimizarlos lo mejor posible y que no me quede capacidad ociosa o la menor capacidad ociosa de los vehículos, ¿verdad? Porque también es importante los costos, los tamaños de los vehículos. Bien, bueno, después tenemos diferentes estrategias de ruteo, lo que hablamos antes, si quiero que arranque más temprano, quiero que arranque más tarde, qué pasa si llega un cliente antes de que el cliente abra, lo quiero esperar, no lo quiero esperar, cuánto tiempo es el mínimo de esperarlo, si quiero trabajar con rutas preferidas, lo que hablamos antes, si yo le digo que quiero que todas las rutas que vienen de preventa ya tengan preasignadas una ruta de distribución, puedo trabajarlo de esa forma también. Tiene obviamente sus riesgos, porque si los vendedores no vendieron mucho, voy a generar una ruta por ahí con poca distribución. Pero si quiero trabajar de esa forma, el software también lo permite. Entonces, ahora me empieza a preguntar, ¿qué pasa si viene un cliente que no tiene ruta asignada? ¿Lo dejo sin asignar o le permito que se asigne a rutas ya existentes? Porque también puedo trabajar con algún mix en mi forma de trabajo. Puedo tener clientes que ya tienen rutas predefinidas y clientes nuevos o clientes que me compran muy esporádicamente que no tienen esas rutas predefinidas, que los asigne a rutas ya predefinidas de la mejor forma posible, o puedo decirle que no, que las rutas que ya están predefinidas las mantenga y la secuencia de la mejor forma posible, pero los que no tienen rutas predefinidas, que generen rutas nuevas en esos clientes nada más, o puedo dejarle todas las opciones y que haga lo mejor que pueda. Bueno, tengo diferentes formas de trabajar si trabajo con rutas maestras o rutas preasignadas, ¿sí? Y acá es algo importante. ¿Qué pasa si, lo que hablamos tanto de lo que fuimos hablando, ¿no? Si quiero trabajar con recargas. Hemos visto que por ahí teníamos mucho tiempo, se fijan la gráfica de tiempo, acá vemos clientes que tenían choferes que tenían mucho tiempo para hacer una segunda vuelta y yo no les dije que haga una segunda vuelta, entonces me generó un solo viaje en cada ruteo y usé 34 camiones con una sola vuelta. Ahora, si yo le hubiera permitido hacer una recarga y le digo, mira, tengo un pase armado ya que tiene recargas, que es igual que el anterior, pero les dije acá que le habilito las recargas y que cuando va a recargar en el depósito, tardo 1 hora en recargar el camión. O sea, porque no es que vuelva al depósito y vuelva a salir. Vuelve al depósito, a veces tengo que hacer algún proceso de limpieza del vehículo, si estoy transportando alimentos o leche o lo que sea. Pero también tengo un tiempo de recarga, ¿no? ¿Cuánto me lleva volver a cargar ese camión para que vuelva a salir? Y si vuelvo a cargar ese camión y si vuelve a salir, quiero que la capacidad, respetar ese 60%, o por ahí no me interesa tanto ese 60%, puedo pensar que
con ganar un 30, 40% más también me sirve. Si le permito recargar en cualquier depósito, el sistema es multidepósitos, entonces yo podría entregar desde cualquier depósito y también recargar en cualquier depósito si le permito, o solo recargo en el depósito de origen. Bueno, tiene un montón de particularidades de cómo manejar las recargas. Si quiero que esa recarga se llene con lo necesario para entregar al resto de los clientes, o lo quiero llenar todo de vuelta, o quiero esperar que el camión esté vacío para volver a llenarlo. Tengo un montón de opciones para trabajar las recargas, ¿no? En este caso hice algo bastante sencillo, que es que vuelva al depósito de origen y que tarda 1 hora en cargar de vuelta, ¿verdad? Bien, entonces le voy a decir que esto mismo, que teníamos 34 rutas, lo vuelva a recargar, lo vuelva a rutear, pero en este caso permitiéndole generar recargas, ¿no? Entonces, hablábamos de que también puede ser una herramienta de simulación, ¿no? Porque ¿cuánto tarda? Segundos, 50 segundos en hacer la planificación. Entonces, puedo hasta tener dos formas de ruteo totalmente diferentes para la misma operación. Entonces, si yo trabajo con rutas maestras y un día veo que las rutas maestras no me quedaron muy lindas y quiero trabajar con un ruteo libre, puedo hacerlo. O puedo trabajar con rutas maestras y decir, bueno, estas 5 o 6 rutas me quedaron muy bien, pero estas 8 o 10 rutas que no se llenaron porque los vendedores no vendieron tanto, los quiero volver a rutear en una forma de un ruteo libre. Tengo la posibilidad de generar y trabajar con diferentes pases de ruteo en forma simultánea, ¿no? Lo que antes generábamos con 24 porque no le permitía recarga, ahora le dije que le permitía hacer una segunda vuelta a todos los camiones y en vez de 34 vehículos estaría utilizando 29, ¿sí? Y ahí vemos que la mayoría ahora me hizo 2 vueltas. Entonces, si yo le doy doble clic, empiezo a mirar, ¿no? La primera vuelta, qué clientes entregó, volvió al centro de distribución, tardó 1 hora en recargar, que acá me está diciendo el tiempo fijo de 1 hora, puede haber tiempo fijo y tiempo variable también en el depósito, salió, hizo la segunda vuelta y terminó la ruta, ¿sí? En el medio también, bueno, tomó también la recarga como una recolección, volvió a cargar la cantidad necesaria para entregarle a estos clientes que quedaban en la... Evaluó cuáles son los clientes que va a entregar después y cuánto debería haber cargado. No hacía falta que cargue todo el camión entero, sino lo necesario para entregarle al resto de los clientes que iba a entregar. Bien. Espero que vayamos bien hasta acá. Una vez que yo genero las rutas, obviamente que todas estas rutas se pueden visualizar en el mapa. Yo puedo agarrar y trazar cualquiera en el mapa, una, múltiples, todas juntas. Las puedo ver todas en el mapa como quedan distribuidas. Un segundo, esto tarda unos segundos en trazarse. Bien, lo primero que vemos acá es este cliente que me quedó con la letra D, que es el cliente que quedó sin asignar, ¿sí? ¿Por qué no lo asignó? Porque estaba a cientos de kilómetros del depósito, entonces no hubiera llegado nunca a cumplir con esta entrega por horarios, por cualquiera de las restricciones que fuimos poniendo, ¿verdad? Entonces, es muy posible que si yo tengo todos mis clientes acá y tengo uno acá perdido, este cliente esté mal ubicado geográficamente, mal geocodificado. Entonces, Rounet también tiene herramientas para geocodificar, ¿sí? Puede ser por dirección o puede ser que yo diga, no, mira, este cliente yo lo conozco, este cliente no está acá, este cliente está acá o está acá. Si se fijan, cuando me voy moviendo con el mouse, me va moviendo la latitud y longitud. Entonces yo, cualquier momento podría decirle, mira, este cliente en realidad está acá, ¿sí? Y volver a correr el ruteo y agregarlo en el ruteo. No lo voy a hacer porque lo dejo en el ejemplo, ¿verdad? También puedo decirle que un cliente particular en realidad se tiene que rutear con algún tipo de vehículo, porque también Rounet empieza a manejar un montón de restricciones particulares de los clientes. Hay un cliente que no puede ir con tal tipo de vehículo porque es un vehículo muy grande y no pasa por tal calle, porque no giran, o no puede entrar en un depósito porque la altura del camión es muy alta y la entrada al depósito es muy chica. Entonces, yo puedo empezar a trabajar con particularidades del cliente y decirle, este cliente siempre se atiende con tal tipo de vehículo. O este cliente, la mercadería sale siempre de este depósito, no puede salir de cualquier depósito, siempre sale la mercadería de este cliente de tal depósito que es la fábrica, porque por ahí es un cliente que me consume mucho y si lo atiendo de cualquier depósito, por ahí me vacía un depósito. Entonces a este cliente lo tengo que atender siempre desde la fábrica. O lo atiende tal empleado. Bueno, tengo un montón de particularidades que puedo empezar a trabajar adentro del cliente si quisiera, entrar al detalle del cliente y decir, este cliente se atiende de tal manera, que va a ser diferente y va a primar
sobre las características genéricas que yo puedo decir de un segmento. Todos los autoservicios se atienden de tal forma, pero este autoservicio en particular de tal manera. ¿Sí? Espero que haya quedado claro y si no me vuelven a consultar, ¿no? Entonces, yo acá tracé algunas rutas para que ustedes vean en el mapa cómo quedan trazadas. Y acá lo que puedo hacer también es empezar a decir, bueno, empezar a jugar. O sea, acá es donde el operador puede decir, bueno, mira, la verdad que este cliente que quedó acá, que fue más efectivo que venga por acá, porque por ahí por horarios y por un montón de cosas, la verdad quiero que lo atiendas con la ruta de al lado, que lo atienda la ruta verde y no la violeta que tengo seleccionada. Entonces yo puedo venir acá y decir, este cliente quiero que sea atendido, perdón, al revés, ahora sí. Quiero que sea atendido, este también, con la ruta del lado. Entonces, cuando yo empiezo a modificar ahora las rutas en forma manual, y este también le quiero que lo atienda tal que venga la ruta del lado, ¿sí? Si yo quiero modificar, lo ideal es tener todo bien configurado para editar lo menor posible, pero puede pasarme que yo tenga que mandar acá 2 camiones chiquititos porque lo tenía en la flota disponible, pero tengo siempre la posibilidad de contratar un camión más grande y por ahí por tiempo me daba, entonces yo podría haberle dicho que estas 2 rutas se junten y se entreguen con un solo vehículo, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a modificar las rutas, obviamente yo tiré así al tuntún arriba de cualquier lado, ¿no? Entonces puedo volver a secuenciarla la ruta. Se fijan que la toqué y ahora la volví a secuenciar y le cambia el orden de recorrido. O quiero que respetes a lo máximo que puedas las ventanas horarias. Es posible que las ventanas horarias ahora no se puedan respetar porque yo empecé a tocar rutas que eran óptimas y que tenían por ahí ya toda su capacidad de tiempo utilizada. Pero bueno, respetarla lo máximo que puedas, ordenámelas por ventanas horarias. Ahí le volvió a cambiar el recorrido. Y si le doy doble clic, lo mismo que podríamos haberlo hecho de la otra forma, me va a decir en qué horario debería estar llegando, en qué horario debería estar yéndome y cómo queda la ventana horaria dentro de su recorrido. ¿Sí? Si hubiera algún caso de que no se respetó la ventana horaria, por ejemplo, me está diciendo en este caso que le está entregando al cliente 3 minutos más tarde y en este cliente está llegando 2 minutos antes de que el cliente me pueda atender, ¿sí? En su doble ventana horaria. Entonces, todas estas cosas, cuando yo empiezo a tocar las rutas, el sistema me va a tirar las advertencias necesarias. Me está diciendo acá que le estoy cargando más volumen de lo que el vehículo puede hacer, pero a mí no me importa porque yo por ahí voy a usar después otro vehículo diferente, ¿verdad? Bien. Bueno, después tiene un montón de particularidades la herramienta, que no quiero entrar tampoco mucho más en detalle ahora. Voy a esperar que ustedes me hagan las consultas que quieran, pero puedo trabajar con celdas geográficas que podrían ser zonas de reparto. Entonces yo puedo decirle que el sistema haga rutas respetando límites geográficos. Por ejemplo, no quiero que se exceda de estas. Entonces me va a generar rutas óptimas sin salirse de su diámetro que le puse acá, ¿sí? De su perímetro, perdón. Si trabajo con zonas geográficas, también puedo trabajar con modelos de horas pico. Puedo generar una zona donde yo pueda decirle que en tales horarios de planificación va a reducir la velocidad un 50, un 60, un 80%. ¿Sí? Si yo digo voy a entrar al centro a la mañana, bueno, en cualquier centro de la ciudad en el horario de la mañana, generalmente hay mucho tráfico, entonces puedo decirle al sistema que contemple reducirle la velocidad en un 50% al eje vial. Entonces va a tomar en cuenta un 50% menos de velocidad, va a generar mayor tiempo de desplazamiento, entonces va a evaluar si le conviene ir primero a ese cliente o le conviene ir primero a otro cliente, que por ahí a ese cliente del centro lo convenga atenderlo a la tarde. Bueno, va a empezar a contemplar otras variables, ¿no? Lo mismo, también puedo generar zonas de restricción de circulación. Por ejemplo, hay muchas ciudades que no permiten el ingreso de las patentes impares a tales lugares por día, o vehículos muy grandes que no pueden ingresar a una zona, no sé, de un barrio privado o de un centro de la ciudad porque las calles son muy angostas. Bueno, tengo un montón de posibilidades de configuración dentro de la herramienta para hacerlo más efectivo posible al momento de planificar y tener todos los beneficios que estuvimos viendo, que son nada más y nada menos que reducción de flota o mejor aprovechamiento de la flota que ya tenemos y reducción obviamente de costos, que es lo que justifica la contratación de una herramienta como esta. Voy a volver ahora, bueno, acá al PowerPoint y bueno,
tenemos ahora la posibilidad de hacer preguntas, las que ustedes quieran. Bueno, algunos de nuestros clientes en la región, tenemos a casi todas las Coca-Colas de la región usan Rownet, la Serenísima, Pila Andina, que es la láctea más grande de Bolivia, Avícola Sofía en Bolivia, que es una empresa también de las más grandes, las principales embotelladoras de Paraguay, JTI, Cigarrillos, tenemos a AGE en varios países. Bueno, preguntas, no sé si tiene alguna pregunta, Flor. Eli, tengo dos para hacerte que me pasaron. Una es si ya tengo la ruta de distribución armada, pero surge algún imprevisto, si bien tengo que sumarla o ya sea sacarla de la lista, ¿puedo hacer una modificación o tengo que hacer todo desde cero? Bien, buena pregunta. Primero, acá lo que estamos haciendo es planificar, ¿sí? Esta no es la ruta en tiempo real que está en la calle de tomar los pedidos y estoy planificando cuál es la mejor forma de entregar estos pedidos que seguramente muchas veces se entregan al día siguiente o se planifica a la mañana para entregar a la tarde. Esta es la planificación de la ruta. Una vez que yo tengo la ruta armada, puedo en cualquier momento sacar un solo cliente, ya sea desde el mapa, lo mismo que hicimos antes cuando puedo dejar a este cliente sin asignar, y le digo a este cliente ahora que estaba en esta ruta, me lo tomó, está fuera ya no tiene ruta asignada. ¿Sí? O lo puedo hacer lo mismo, lo podría haberlo hecho desde acá, ¿no? Desde las rutas activas, venir y agarrar el cliente de la ruta que sea y dejarlo sin asignar, de la misma manera. No sé si responde la pregunta que nos hicieron. Si no, obviamente Excelente. pueden repreguntar. Sí, creo que iba al punto ese, como si es necesario armar todos desde cero o puedo ir manejándome dependiendo de lo que me vaya pasando, las circunstancias del momento. Tenemos un cliente, por ejemplo, para seguir con un ejemplo ahí, perdón, Sí. tenemos un cliente Sí. que hace un doble corte de ruta, por ejemplo, ¿no? Te dicen, bueno, mira, yo tengo el grueso de mis pedidos que ya me llegaron en tal horario, planifican porque ya empiezan a preparar la mercadería y empiezan a subirla a los camiones y hacen un primer corte y después a las 2-3 horas vuelven a entrar un poco más de mercadería y hacen un segundo corte de ruta para agregar a esos vehículos. También se puede hacer de esa manera. ¿Sí? Ahí estoy agregando, no estoy quitando, pero bueno, viene al caso para mostrar otro ejemplo. Ajá. Sí. Tema reportes. Si vienen predeterminados, si son configurables. Bueno, primero también si entrega reportes, sí. Ahí tenemos la opción. Bueno, acá no lo puedo ver desde acá porque pero lo voy a ver desde acá. Cada herramienta tiene sus propios reportes y estos son todos los reportes que tenemos disponibles en Rownet, ¿sí? Excelente. Todos estos son reportes predefinidos, algunos se pueden modificar, pero todos al momento de ejecutarlos te va a generar, te va a preguntar qué es lo que querés, ¿sí? O sea, si bien están predefinidos, muchas veces cuando, bueno, no lo voy a ejecutar ahora, pero cuando empiezo a ejecutar un reporte me pregunta si lo quiero de todas las rutas, si lo quiero de una ruta particular, si quiero tomar todos los días o alguna planificación específica, ¿sí? De todas formas, toda la información que se genera es exportable, o sea que yo de acá me puedo llevar toda la información y alimentar el sistema de gestión que estén utilizando para sacar la hoja de ruta si quieren desde sus propios sistemas o lo puedo mandar a un sistema de tracking que nosotros tenemos el nuestro para todo lo que es la gestión de paradas, pero también puede ser a uno propio de la empresa o a un BI para sacar indicadores. O sea, tenemos diferentes formatos de salida y se puede generar el formato de salida que ustedes quieran también. Bien, excelente, gracias. Y tengo una última que capaz lo mencionaste, pero igual lo consulto porque nos la enviaron. Es si se puede planificar, si se puede hacer una planificación de rutas diferentes por cada día de la semana o si simplemente es plano. No, acá, a ver, yo acá lo que estoy planificando es un solo día, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo podría venir y decir, bueno, genero un día de ruteo, mañana genero otro, yo acá tengo... Cada vez que voy haciendo una planificación me va generando la fecha de planificación. Entonces, excelente. Cada día, esto es una herramienta de uso diario, ¿no? Entonces, acá yo lo que estoy haciendo es planificando día por día los pedidos a entregar. Se puede planificar toda la semana junta también. Yo puedo tener
viajantes, por ejemplo, que sea un camión que va al interior y empieza hoy la ruta y la termina el viernes y hace todo un recorrido de 5 días enteros y también el sistema lo contempla. ¿Sí? Bien, excelente. Bueno, ahí puedo agregar otras cosas. Por Excelente. ejemplo, incluso en cada cliente yo puedo tener los diferentes horarios de atención de cada cliente, si quisiera. Si ven acá, yo entré a un cliente, me puedo decir los días de entrega que me permite hacer el cliente y podría tener hasta diferentes horarios para cada uno de sus días de entrega. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno. Eli, tengo otra Sí. que nos acaban de dejar y dice, entiendo que el programa funciona por fuera del sistema particular de cada empresa. ¿Se puede alimentar automáticamente? Sí, hay dos maneras. Voy a salir un segundo de acá y voy a entrar al módulo de reportes. Para que se entienda bien y de paso, un segundito. Un segundo, que no sé dónde dejé el... Sí, tranquilo. Escritorio. ¿Esto qué? Cerré y me olvidé de volver a abrirlo. Cuando abrimos la barrita acá, hay diferentes módulos, ¿no? Uno es de importación. O sea, tenemos dos formas de importar la información y conectarlo al sistema de ustedes. Puede ser a través de archivos, que se genere un archivo de salida en el sistema de ustedes, que es lo que la mayoría de los clientes utiliza porque es lo más rápido y lo más fácil y lo menos costoso para ellos. Entonces, lo que se hace es un mapeo de la información que sale del sistema de ustedes con la que recibe Raunet. Entonces, por ejemplo, hay un montón de campos que yo puedo utilizar, la mayoría no son obligatorios, pero están disponibles porque a veces es información útil para la empresa. Entonces, yo le puedo decir que me traiga la ubicación del sistema del cliente. Entonces, el cliente genera todo un archivo en su sistema, que es lo que se importa en Raunet, y todo siempre viene con el mismo formato. Entonces, esto queda mapeado en Raunet. Entonces, yo ya sé que los primeros 15 dígitos va a venir el número de cliente, que del cliente del 16 al tal va a venir no sé, el número de orden, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una opción. La otra opción, que es más costosa, pero más automática, es a través de web service. Raunet maneja un montón de web service donde las empresas pueden desarrollar contra los web service de Raunet. Es un poco más técnico, pero sería lo mismo, pasarle la información en forma automática desde un sistema al otro. Esas son las dos formas de integrar. Si hay alguna duda más sobre eso, lo charlamos o lo podemos ver en particular si quieren.